Hola a todos, estamos grabando nuestro tercer ejercicio aplicando los conceptos de estequiometría y esta vez vamos a ver la reacción del carbono con anhídrido sulfuroso y vamos a ver cómo se define el reactivo en exceso y el reactivo limitante. No olvides suscribirte para ver más contenido en este mismo canal. El sulfuro de carbono se obtiene por la reacción de carbono con anhídrido sulfuroso, dando como productos monóxido de carbono y sulfuro de carbono. Para cada caso determinar cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, además de determinar la cantidad de productos a formarse. Y tenemos tres casos distintos. Ahora, lo primero que tenemos que definir es siempre la reacción química que está ocurriendo, cuáles son nuestros reactivos, cuáles nuestros productos y las fórmulas correctas de los compuestos que están en juego dentro de esta reacción. Nos indican que el carbono reacciona con el anhídrido sulfuroso para producir sulfuro de carbono y monóxido de carbono. Una vez que hemos identificado la reacción química, debemos de verificar que ésta esté igualada. Y lo vamos a hacer a través de distintos métodos. Dependiendo de la complejidad de la reacción, usaremos uno u otro método. Siendo este el caso, vamos a usar el método de tanteo, donde nos indican que podemos poner coeficientes numéricos de tal manera que nuestra reacción se iguale. Y el principio de conservación de la materia, que nos indica que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Eso quiere decir que la misma proporción de elementos que tengamos en los reactivos deben verse también en los productos. Entonces empezamos con el azufre con el método de tanteo. Tenemos un azufre en el lado de los reactivos y vemos que hay dos en el lado de los productos, que está en el sulfuro de carbono. Para igualar esto, debemos poner un coeficiente 2 en el anhídrido sulfuroso, de tal manera que nos va a multiplicar la cantidad de azufres y vamos a tener 2 en el lado de los reactivos y 2 azufres en el lado de los productos. Ahora vamos con el oxígeno. Ese 2 que pusimos está multiplicando también a la cantidad de oxígeno que es parte del anhídrido sulfuroso. Es decir, si ya una molécula tenía 2 átomos de oxígeno, ahora con el coeficiente 2 que ponemos se multiplicará por 2, es decir, 2 por 2 harán un total de 4. Eso quiere decir que debemos poner un 4 en el monóxido de carbono que contiene oxígeno, de tal manera que tengamos también 4 oxígenos. Ahora, al poner este 4, estamos alterando la cantidad de carbono que está en el monóxido de carbono. Es decir, tendremos 4 átomos de carbono para el monóxido de carbono y ya teníamos uno en el sulfuro de carbono. En total, en el lado de los productos harán 5 átomos de carbono. Entonces, vamos a igualar esto poniendo un 5 para el carbono. Estos coeficientes que hemos identificado para igualar nuestra reacción química representan las relaciones molares en las que están o deben estar presentes los reactivos para obtener una proporción molar de productos. Es decir, 5 moles de carbono, vean que es ese 5 que estamos poniendo para el carbono, deben reaccionar con 2 moles de anhídrido sulfuroso para producir 1 mol de sulfuro de carbono y 4 moles de monóxido de carbono. Ahora, ya hemos calculado las relaciones molares. Aplicaremos los pesos atómicos para identificar los pesos moleculares que están en juego dentro de esta reacción. Y los pesos atómicos nos indican que para el carbono, que es 12, equivale a decir 12 gramos de carbono son 1 mol de átomos de carbono. Para el azufre, que es 32 gramos de azufre son 1 mol de átomos de carbono. Para el oxígeno, que es 16, nos indica que 16 gramos de oxígeno como elemento son 1 mol de átomos de oxígeno como elemento. Ahora, estos pesos atómicos van a formar parte de los pesos moleculares, porque la unión de átomos forma moléculas. Y aquí tenemos nuestra primera molécula, que es el anhídrido sulfuroso. Tenemos el sulfuro de carbono y el monóxido de carbono. Ahora,
Lo que nos está indicando las fórmulas químicas es en la proporción de átomos que están presentes cada elemento dentro de esta molécula. Es decir, el anhídrido sulfuroso está compuesto por un átomo de azufre y 2 de oxígeno. Vamos a aplicar la fórmula para calcular su peso molecular. Si nos está indicando ya que se tiene 2 átomos de oxígeno, vamos a multiplicar por 2 el peso atómico del oxígeno, es decir, 2 por 16, que hacen un total de 32. Lo mismo haremos para el azufre, pero tenemos solo 1. Será 1 por el peso atómico del azufre, que es 32. En total hacen 32. La sumatoria de estas dos masas hacen 64 gramos por mol. Esto quiere decir que dentro de 64 gramos de anhídrido sulfuroso hay un mol de moléculas de anhídrido sulfuroso. Dentro de estos 64 gramos de anhídrido sulfuroso, 32 gramos son de azufre y otros 32 gramos son de oxígeno. Lo mismo haremos para el siguiente compuesto, que es el sulfuro de carbono. Tenemos 2 azufres y un carbono. Entonces tomaremos el peso atómico del azufre y lo multiplicaremos por 2 de esta manera. 2 por 32, en total hacen 64. Para el carbono tenemos 1 y el peso atómico del carbono es 12. Entonces tendremos 1 por 12, en total 12. La sumatoria de ambos es de 76. 76 gramos de sulfuro de carbono, que son un mol de sulfuro de carbono. Eso quiere decir que dentro de 76 gramos de sulfuro de carbono, 12 corresponden al carbono y 64 corresponden al azufre. Ahora vámonos con el último, que es el monóxido de carbono, que está compuesto por un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Entonces, como tenemos un átomo de oxígeno, 1 multiplicado por el peso atómico del oxígeno, que es 16. En total harán 16. 1 por 16, 16. Para el carbono tenemos 1 y multiplicaremos por el peso atómico del carbono, que es 12, que también nos dará un total de 12. La sumatoria hará un total de 28. 28 gramos de monóxido de carbono son un mol de moléculas de monóxido de carbono. Dentro de estos 28 gramos de monóxido de carbono, 12 gramos son del carbono como elemento y 16 son del oxígeno como elemento. Ahora que hemos calculado los pesos moleculares para nuestros reactivos y nuestros productos, los vamos a aplicar en la reacción que ya habíamos igualado. Ya sabíamos que las relaciones molares son 5, 2, 1 y 4. Ahora, para el carbono, estamos trabajando con el peso atómico del carbono, porque este carbono no es un compuesto, es un elemento. Entonces nos dice que en juego en esta reacción hay 5 moles de carbono. Quiere decir que este valor de peso atómico del carbono, que es 12, lo vamos a multiplicar por 5. El resultado nos dará 60 gramos. Quiere decir que en juego están 60 gramos de carbono, que equivale a 5 moles de carbono. Ahora, el anhídrido sulfuroso, su peso molecular es de 64 gramos por mol. En esta reacción están en juego 2 moles. Quiere decir que si 64 gramos son un mol y necesitamos la masa de 2 moles, vamos a multiplicar por 2 esta cantidad. Es decir, tendremos 128 gramos de anhídrido sulfuroso, que equivale a 2 moles de anhídrido sulfuroso. Ahora, los productos. El peso molecular del sulfuro de carbono es de 76 gramos por mol. Nos indican que solamente hay un mol en juego, entonces nos quedamos con esos 76 gramos. Ahora, para el monóxido de carbono, son 28 gramos por mol. Ese es el peso molecular, el peso de un mol de moléculas de anhídrido carbonoso. Pero como son 4 los moles que están en juego, vamos a multiplicar por 4, es decir, será 112 gramos. Esto quiere decir que 60 gramos de carbono deben reaccionar con 128 gramos de anhídrido sulfuroso para producir 76 gramos del producto sulfuro de carbono y 112 gramos del monóxido de carbono.
Estas son las cantidades en masa que deben estar en juego dentro de nuestra reacción para que nuestra reacción sea estequiométrica. Estas son las proporciones estequiométricas que deben estar presentes en la reacción. Ahora, con estos datos vamos a responder el primer y nos dice, si se combinan 100 gramos de carbono con 100 gramos de anhídrido sulfuroso, debemos identificar cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso y cuáles son las cantidades de los productos que se van a formar. Tenemos claro cuál es nuestra reacción. Sabemos que 60 gramos de carbono necesitan reaccionar con 128 gramos de anhídrido sulfuroso. Esa es la proporción estequiométrica en la que deben estar presentes. Pero tenemos 100 gramos de carbono y tenemos 100 gramos de anhídrido carbónico. ¿Será que estas dos proporciones van a consumirse completamente? Y eso es lo que vamos a verificar ahora. Si sabemos que 60 gramos de carbono necesitan de 128 gramos de anhídrido sulfuroso, 100 gramos de carbono, entonces, ¿cuánto va a necesitar de anhídrido sulfuroso? Esta es una regla de 3, donde ese valor que desconocemos será igual a 100 por 128 entre 60. 100 gramos de carbono multiplicado por 128 gramos de anhídrido sulfuroso dividido entre 60 gramos de carbono. Están acomodados de tal manera que podemos simplificar las unidades. El resultado nos va a dar una masa de anhídrido sulfuroso que va a reaccionar exactamente con 100 gramos de carbono. Y esto es 213,3 gramos de anhídrido sulfuroso. 213. Ahora comparemos con la cantidad que se ha puesto experimentalmente. 100 van a reaccionar con 213, pero no tenemos 213. Se han puesto a reaccionar 100 gramos de anhídrido sulfuroso, que es una proporción menor a la que hemos calculado ahora. Eso quiere decir que nuestro reactivo limitante es aquel que no va a llegar a reaccionar completamente. Es decir, nuestro reactivo limitante se va a consumir completamente en nuestra reacción y vemos que apenas tenemos 100, pero necesitamos 213. Este es nuestro reactivo limitante, porque se va a consumir completamente con el otro reactivo, que en este caso es el carbono. Y nuestro reactivo en exceso, entonces será el carbono, porque estos 100 no van a reaccionar completamente. ¿Cómo podemos verificar eso? De esta manera. Si sabemos que 60 gramos de carbono necesitan de 128 gramos de anhídrido sulfuroso, entonces 100 gramos de anhídrido sulfuroso, ¿cuánto de carbono van a consumir? Es ese valor que tenemos ahí en blanco, que está en el lado izquierdo debajo del carbono. En este lado en blanco, entonces vamos a definir 100 gramos de anhídrido sulfuroso es lo que tenemos. Este valor X será 100 por 100 entre 200, 100 por 60 entre 128, es decir, este valor. Vamos a comparar con los valores estequiométricos que están en azul. Vamos a simplificar unidades y vamos a tener que 100 por 60 entre 128 es 46. Quiere decir que 100 gramos de anhídrido sulfuroso necesitan solamente 46,8 gramos de carbono. Nos dice que 100 gramos de anhídrido sulfuroso se van a consumir totalmente con apenas 46,8 gramos de carbono, pero no tenemos 46,8, tenemos 100 gramos. Eso quiere decir que 100 gramos de anhídrido sulfuroso se van a consumir y ese es nuestro reactivo limitante, y una cantidad de carbono todavía se va a quedar sin reaccionar. Ese es nuestro reactivo en exceso. El reactivo limitante entonces es aquel que se llega a consumir completamente dentro de nuestra reacción estequiométrica, y el reactivo en exceso es aquel que se va a quedar con un residuo sin reaccionar porque ya se ha consumido el otro reactivo. Estos son los reactivos limitantes y los reactivos en exceso. La cantidad de producto que se va a formar depende del reactivo limitante, porque este es el primero que se va a consumir, y una vez que se consuma ya no se va a dar más la reacción porque necesita del otro reactivo. Entonces, como va a haber ausencia del otro reactivo, ya ahí va a parar la reacción, ya no va a haber más producto. Eso quiere decir
que nuestro reactivo limitante define la cantidad de los productos que se van a generar. Entonces, como hemos definido que nuestro reactivo limitante es el anhídrido sulfuroso, ¿en qué proporción? 100 gramos. En parte de eso vamos a empezar a hacer nuestras relaciones. Ahora, sabemos que 128 gramos de anhídrido sulfuroso van a producir 76 gramos de sulfuro de carbono. Entonces, a partir de 100 gramos de anhídrido sulfuroso, ¿cuánto de producto estaríamos esperando? Esta es otra regla de 3, donde el valor que queremos conocer será igual a 100 por 76 entre 128. Es decir, este factor de conversión, 100 por 76 entre 128, donde las unidades que están en el numerador y denominador se van a simplificar y el resultado nos da que 100 gramos de anhídrido sulfuroso reaccionando con 46,8 gramos de carbono nos van a producir 59,4 gramos de sulfuro de carbono. Este es el primer producto. Ahora vamos con el segundo, que es el monóxido de carbono. Siempre nos fijamos en la cantidad que está presente el reactivo limitante. Ahora, tenemos 100 gramos del reactivo limitante, que es el sulfuro o del dióxido de azufre. Será igual a 100 por 112 entre 128. Vamos a simplificar las unidades y nos va a quedar una masa de monóxido de carbono que se va a producir gracias a la reacción de 100 gramos de dióxido de azufre. Este resultado es de 87,5 gramos de monóxido de carbono. Hemos identificado el reactivo limitante, el reactivo en exceso y los productos que se forman. Recordemos que siempre se va a partir del reactivo limitante y la proporción en la que éste está presente dentro de la reacción. Vamos con el siguiente inciso. Este nos dice, se ponen a reaccionar 200 gramos de carbono con 100 gramos de anhídrido sulfuroso. Tenemos clara nuestra reacción, las cantidades que son las proporciones en las que éstas deben reaccionar, 60 con 128. Entonces, como son reactivos, nos vamos a fijar siempre esto en el lado de los reactivos, porque como nos están indicando que debemos identificar el reactivo en exceso y el reactivo limitante, entonces están en el lado izquierdo de la flecha. Estamos combinando 200 gramos de carbono con 100 gramos de anhídrido sulfuroso. ¿Será que estas dos cantidades se van a consumir? Entonces vamos a hacer un análisis. Si 60 gramos de carbono van a o necesitan 128 gramos de anhídrido sulfuroso, 200 gramos de carbono, ¿cuánto de anhídrido sulfuroso va a necesitar? Entonces vamos a definir nuestra regla de 3, donde este valor que desconocemos, que es la cantidad que va a reaccionar con 200 gramos de carbono, va a ser igual a 200 por 128 entre 60. Las unidades se van a simplificar de tal manera que el resultado nos va a dar una masa de anhídrido sulfuroso que necesita para reaccionar exactamente con 200 gramos de carbono. Esta cantidad es 426,7 gramos de anhídrido sulfuroso. Vean que esa cantidad es la que va a reaccionar con 200 gramos, pero no es la cantidad que tenemos. De anhídrido sulfuroso apenas tenemos 100 gramos. Eso quiere decir que nuestro reactivo limitante es el anhídrido sulfuroso, porque no tenemos 426 gramos, apenas tenemos 100 gramos. Es decir, este es el reactivo que primero se va a consumir. 100 gramos de anhídrido sulfuroso se van a consumir completamente. Y nuestro reactivo en exceso tiene que ser el otro, que será el carbono, que es el reactivo que va a quedar en exceso y que va a quedar todavía sin reaccionar una vez que se haya consumido el reactivo limitante. ¿Cómo podemos verificar eso? Hagamos entonces una relación entre la relación estequiométrica que está en valores azules y volvemos a calcular. Si tenemos 100 gramos de anhídrido sulfuroso, ¿cuánto de carbono necesita? Es decir, esta relación. 100 gramos de anhídrido sulfuroso multiplicamos por 60 y dividimos entre 128. Será igual a 46,8 gramos de carbono. Quiere decir que 100 gramos de anhídrido sulfuroso solo necesitan 46,8 gramos de carbono.
No es necesario aplicar estos dos factores de conversión. Sin embargo, lo estamos haciendo para que quede claro. Con un factor de conversión ya se puede identificar claramente al reactivo en exceso y al reactivo limitante. Entonces estamos viendo en este último factor de conversión que se consumen completamente 100 gramos de anhídrido sulfuroso, y será nuestro reactivo limitante, con solamente 46,8 gramos de carbono. Y de 200 que tenemos y se consume apenas 46,8, va a quedar un resto sin reaccionar. Este será el reactivo en exceso, el carbono. Ahora que hemos definido nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso, podemos calcular nuestros productos que van a definirse por el reactivo limitante, porque es este que se va a consumir primero y es este entonces que va a generar la cantidad de productos, dependiendo de la proporción estequiométrica en que esté presente en esta reacción. Ahora, vamos a hacer el cálculo para los productos. Si 128 gramos de anhídrido sulfuroso generan 76 gramos de sulfuro de carbono, entonces a partir de 100 gramos de anhídrido sulfuroso, ¿cuánto de producto estaríamos esperando? Y nuestro factor de conversión será 100 por 76 entre 128. Este factor de conversión. Simplificamos unidades y nos queda una masa de sulfuro de carbono que se va a producir a partir de la reacción de 100 gramos de dióxido de azufre, es decir, 59,4 gramos de sulfuro de carbono. Vamos a ver el siguiente producto, siempre en base a la proporción en la que se encuentra el reactivo limitante. Tenemos 100 gramos de dióxido de azufre. Lo vamos a multiplicar por 112 y lo vamos a dividir entre 128 por nuestras reglas de 3. De tal manera que simplificamos estas unidades y nos va a quedar una masa de anhídrido carbonoso que se va a producir gracias a la reacción de 100 gramos de dióxido de azufre. Será 87,5 gramos de monóxido de carbono. Vamos ahora a responder nuestro tercer. Y nos dice, se combinan 100 gramos de carbono con 500 gramos de anhídrido sulfuroso. Tenemos clara nuestra reacción y las proporciones en las que éstas están presentes en la reacción. Ahora nos dice tenemos 100 de carbono y vamos a combinar con 500 de anhídrido sulfuroso. ¿Será que estos se van a consumir completamente? Vamos a verificar qué es lo que está pasando. Si 60 van a reaccionar con 128, entonces 100 con ¿cuánto? Este valor que estamos dejando en blanco vamos a averiguar. Este valor será 100 por 128 entre 60, es decir, este factor de conversión. Vamos a simplificar unidades y nos va a quedar un resultado, que es la cantidad exacta de anhídrido sulfuroso que se necesita para reaccionar con 100 gramos de carbono, y es 213,3 gramos de anhídrido sulfuroso. Eso quiere decir que de los 500 que se van a poner, apenas van a reaccionar 213,3 gramos. 100 solo necesitan de 213,3 gramos de anhídrido sulfuroso. Y allí ya podemos definir, con este factor de conversión definimos nuestro reactivo en exceso y nuestro reactivo limitante. El reactivo limitante se va a consumir completamente en la reacción y ese es el carbono. El reactivo limitante será aquel que se llega a consumir completamente y el reactivo en exceso es aquel que todavía queda o va a quedar sin reaccionar, ya que el reactivo limitante se va a consumir primero gracias a la reacción y la relación en masas que tiene nuestra reacción. Y vemos que 100 apenas necesitan de 213,3 y le hemos puesto 500. Entonces va a haber una cantidad en exceso mayor a 200 que va a quedar sin reaccionar. Lo mismo podemos hacer con la otra proporción para definir cuál es nuestro reactivo limitante y cuál nuestro reactivo en exceso. Podríamos tomar cualquiera de los dos factores de conversión. Con este factor de conversión ya podemos calcular la cantidad de masa de los productos, pero vamos a hacer el otro también para que quede más claro.
Entonces vamos a definir 500 gramos, que es la cantidad de anhídrido sulfuroso que se ha puesto, ¿cuánto de carbono necesita para reaccionar? 500 será igual a 60 o esta masa de carbono será igual a 500 por 60 entre 128. Simplificamos unidades y nos va a quedar la masa de carbono que necesita 500 gramos de anhídrido sulfuroso y eso es 234,4. Esa no es la cantidad que tenemos. Tenemos una cantidad inferior porque se ha puesto a reaccionar apenas 100. Entonces, con esto ya también podemos definir que el reactivo limitante es el carbono y el reactivo en exceso es el sulfuro o es el dióxido de azufre. Ahora, vamos a calcular la cantidad de productos que se van a formar. A partir de 100 gramos, porque hemos definido que nuestro reactivo limitante es el carbono y estamos poniéndolo en proporción de 100 gramos. 100 gramos de carbono, ¿cuánto va a ser la cantidad de producto que se va a formar? Entonces decimos, 100 por 76 entre 60 va a ser igual a la masa de sulfuro de carbono que se va a producir por la reacción de 100 gramos de carbono. Es decir, simplificamos unidades y tendremos que 126.7 gramos de sulfuro de carbono es lo que se va a formar gracias a la reacción de 100 gramos de carbono. Recordemos que nuestro reactivo limitante es el que va a definir la cantidad de producto que se va a formar. Ahora, para el siguiente producto, tomamos la cantidad de nuestro reactivo limitante, que es el carbono, y lo relacionamos con el siguiente producto, que es el monóxido de carbono. Será 100 por 112 entre 60. Simplificamos unidades y nos queda una proporción en gramos de monóxido de carbono que se va a producir gracias a la reacción de 100 gramos de carbono. Eso será 186,7 gramos de monóxido de carbono. Aquí vamos a corregir algo en la reacción, en el reactivo en exceso, que es el dióxido de azufre, no el sulfuro de carbono. Una pequeña falla técnica. Espero que se haya podido comprender el ejercicio y que nos dejes tu like. No olvides que vamos a seguir practicando con estos conceptos y esperamos que haya quedado claro. Comparte este video y no olvides revisar nuestras listas de contenidos para que puedas identificar más ejercicios que te van a ser de gran utilidad. Suscríbete y que tengas